tenía amenazada que cualquier cosa que yo hiciera o cualquier cosa, que si yo me iba, él iba a matar a uno de mis hermanos. Claro. Entonces yo llamé a mi tío es abogado, él fue y puso una denuncia en la fiscalía, y el fiscal lo mandó a buscar. Entre dos hombres que estaban con él me agarraron y me entraron al carro. Ay, no, Cris, espérate. ¿Cómo conociste de Dios? Me Ha dijo. sido bueno conmigo, Dios es fiel y Dios escucha, pero yo decía, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero aceptarte por amor, porque yo te ame, porque yo aprenda a amarte. ¿Qué tú le dices a tu yo de atrás, de esa niña atrás? Esa primera vez que se abrió esa puerta para tú estar ahí adentro. Probablemente en nuestro país la justicia se vende mucho. Estaba mi nombre, era mi casa. Entonces, él mostró la casa y hipotecó otro terreno. Me encerraron lejísimo de mi casa. Estuve presa con asesinas, Ay, no. con narcotraficantes, con violadoras, con secuestradoras. Pero alguien te faltó respeto, o sea, una de esas mujeres que te trataron bien. No, y la guagua fue llena. Ay, pero qué motivo lo que me dices cuando recibiste toda esa Mira, visita. yo tenía todos esos días antes de que ellos llegaran y lloraba todos los días. Ahí hacía tanta calor y una de las presas me dijo, mira, yo te presto ropa si te quieres bañar. Ay, Cris. Pero lo que me prestó fue una faldita que se me llegó mi familia a visitarme. A ellos no lo dejaron entrar porque ellos eran demasiado. Muchas complicaciones. Yo estuve en depresión, yo estuve en ansiedad. Y cirugía, me hicieron una cirugía y ahí Dios puso ángeles en mi camino. ¿Qué le dirías tú? Porque tú pasaste por eso. ¿Qué le diría a esas personas? ¿Cómo pueden salir adelante? ¿Dónde pueden refugiarse? ¿Cómo pueden buscar esa ayuda para correr por su vida? La nalga así me pegó con el palo de escoba, que el palo me pegó tan fuerte que el palo de escoba se rompió. Ay, Cris. Y yo estaba embarazada del niño, pero yo no lo sabía. Entonces yo llamé a mi hermana. Ahí conocí una persona que no me arrepiento de muchas cosas de las que viví, porque gracias a eso tengo dos maravillosos hijos. Amén. Pero sí fue una de las peores cosas que me pasó en la vida. Conocí a esa persona mucho mayor que yo, 13 años mayor que yo. Y nada. ¿A qué edad lo conociste? Yo tenía 14 años cuando lo conocí. Ya empecé a estar con él, fui una mamá muy joven. Ya a mis 16 años yo tuve mi primer bebé. Era una niña que en vez de jugar con muñecas, jugaba con un niño, criaba y cuidaba a un niño. Pero también fueron mis tiempos también felices, porque ahí fue que yo aprendí a conocer el amor de verdad, y es el amor de madre. Pasé por muchas cosas, fui una mujer maltratada, muy maltratada por él. 3 años después que mi hijo mayor había nacido, vino el pequeño, Jenny, y un año después de que él había nacido pasó algo que cambió mi vida total, y fue que por culpa de él era un hombre muy, muy, muy mal, sentidos, en todos los sentidos, y por culpa de él caí presa. Pero fueron los 19 días peores de mi vida. Me imagino. Porque en ese tiempo yo no podía ver mis hijos, pero gracias a Dios yo salí adelante. Amén. Dios me sostuvo, porque en ese tiempo yo siempre he creído en Dios y Dios ha sido mi sustento, pero en ese tiempo yo no era cristiana. Ahora que yo soy cristiana, y es que yo vengo a pensar y a darme cuenta de dónde Dios me ha sacado. El propósito que Dios y que tenía. Dios tiene un propósito conmigo y con mi familia, con mis hijos. Él era así, él era muy mujeriego, y a veces él llegaba al otro, casi nunca dormía en la casa, siempre se la pasaba de fiesta y con mujeres. Y yo me acuerdo que un día llegó y porque yo no quise acostarme en la cama que él estaba, que yo me acosté. Yo estaba embarazada de mi niño pequeño y yo no lo sabía. De Jenny. Yo no lo sabía. Y él
Él llegó y me dijo que me fuera para la cama. Yo estaba acostada con mi otro niño, con Randy en la cama de él. Y él me pegó. ¿Esa fue la primera vez que él te pegó? No, Ya te ya había me había pegado pegado de antes. antes. Y él me pegó con un palo de escoba. Me pegó, pero me pegó así, todo aquí detrás. Como un papá pegándole a su hija. No, en la nalga así me pegó con el palo de escoba, que el palo me pegó tan fuerte que el palo de escoba se rompió. Ay, creo. Y yo estaba embarazada del niño, pero yo no lo sabía. Entonces yo llamé a mi hermana y yo le conté, a escondidas llamé a mi hermana y le conté lo que había pasado. Y para yo salir de esa casa, porque yo vivía en una casa grande, hermosa, con piscina y todo. Sí, porque si era una persona que andaba en otras cosas, tú sabes que a veces esa gente tiene una vida muy lujosa, pero pues. Entonces, nada, Ay, no. yo llamé a mi hermana llamó a una prima nuestra y ellas dos iban a buscarnos. Y mi hermano se quedó con un celular cerca de la casa de la mamá de él, que era donde él siempre estaba, esperando a ver si él saliera para avisarle a mi hermana que ya le iba a salir. Iba de camino para poder entonces para poder sacarme a mí de la casa. Y ellas llegaron, yo me monté en el taxi, yo no cogí nada. Yo imagino que en ese tiempo no había cámara como ahora, que tú No. sabes que la casa uno le pone cámara por todas partes. Yo no cogí nada, yo no cogí ropa, yo no cogí No nada. vale la pena, tú lo que querías tu libertad. La cosa de los niños y salí. Y me llevé los niños de él, yo tenía 2 mellizos y otro. Y a ellos lo dejé enfrente de la casa, yo le escribí una carta que hiciera su vida y tal. Pero cuando y me llegó fui a la casa que no te vio, entonces, ¿cuál fue su No, reacción? porque él vio a los niños llegar a la casa. Y cuando él llegó, cuando ellos llegaron, ellos le dieron la carta que yo había escrito. Ya él había leído, ahí mismo fue que se enteró a través de la carta que tú te fuiste. Sí. Pero nada, después de ahí él empezó a querer comunicarse, porque yo vivía más o menos, no, a mí no me dejaron en la misma zona, a mí me dejaron en otra casa y de ahí me bajaron para la casa de mi abuela. Y él quería ver al niño, a Randy. Y yo le decía que yo no quería que lo viera. Porque me daba miedo que Claro, por hacerme un daño a mí lo que me lo pueda quitara. quitar también, claro. Entonces yo llamé a mi tío es abogado, él fue y puso una denuncia en la fiscalía, y el fiscal lo mandó a buscar. Entonces él le dijo al fiscal que no, que él iba a hablar, porque él me tenía amenazada, que cualquier cosa que yo hiciera o cualquier cosa, que si yo me iba, él iba a matar a uno de mis hermanos. Entonces ese era mi miedo, por eso era que yo no trataba de irme. Entonces yo puse la denuncia, el fiscal lo llamó, se hizo un acuerdo verbal entre ellos. O sea, tuvieron una reunión, un diálogo y hablaron. Y él dijo que no, que él iba a hablar conmigo, que no, que me iba a dejar tranquila, que iba a poner, que me iba a mandar una manutención para el niño. Yo no sabía que estaba embarazada todavía. Entonces yo empecé a salir adelante, a estudiar. Me puse a estudiar cosas de computadoras, o sea, no te informática, detuvo, nada. no te detuvo eso, pero qué bueno que pudiste salir de ese círculo tan difícil. Pero después que yo empecé a estudiar, él me vigilaba, él me tenía vigilada. Entonces, yo estaba viviendo con mi abuela y él como vuelvo y te digo, obligada. Yo había salido con mi abuela para la iglesia católica, pero en ese tiempo mi abuela me dice, vete adelante con los niños, con mi primito y con mi hijo, y yo luego voy detrás. Entonces, el otro niño del mayor que yo cuidaba estaba en la iglesia. Y ellos están afuera jugando y yo salgo a ver qué es. Pues él le había dado dinero a mi primo para que llevara a los 2 niños. Pero él lo que estaba buscando era que que yo saliera para él llevarme. Entonces yo salí afuera de la iglesia a ver qué estaban haciendo los niños porque no lo estaba sintiendo. Cuando estoy que no lo veo, entre 2 hombres que estaban con él me agarraron y me entraron al carro. Ay, no, espérate, pero eso es como un secuestro. Sí, pero imagínate, ya yo estaba amenazada que le iba a matar a uno de mis hermanos. ¿Y volviste entonces a regresar no, con yo él? no tenía otra. Porque no, sí, pero o sea, después de ese momento volviste por amenaza a regresar con él. ¿Cómo me iba? No, claro. Ya yo estaba embarazada, yo ni lo sabía. Y ahí me entró una cabaña y él llamó a un amigo y le dijo, mira, los niños están en la heladería, llévatelo a la casa de mi mamá.
y se lo llevó. Cuando mi abuela llegó, No te vio, yo me imagino la me vio desesperación, los muchachos. Entonces claro. el primo mío le dijo, que vivía con mi hermana, con mi abuela, mamá, se la llevaron. Él empezó a llorar porque él se sentía responsable y era un niño. Ay, Y se sentía responsable, se la llevaron, se la llevaron. Y mi mamá, yo decía, yo nada más pensaba, ay Dios mío, ¿qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a no, la decir mi abuela? preocupación, claro. Porque mi mamá me ayudaba en ese entonces, yo no estaba trabajando, Ujú. me ayudaba en ese entonces y Y la intención de también meterte a la cabaña, te dio golpe también en la no, cabaña? no me dio golpe, pero tampoco me dejaba salir. Que eso era como un secuestro, Un no me dejaba secuestro, salir. claro, claro. Ay, no, pero fue muy difícil. Yo, Yo me imagino que ahora tú cuentas esa historia, lógico, porque ya pasó, pero pues queda recuerdos, que me imagino que debe ser bien difícil. quedan Claro. muchos recuerdos, Y sí. hasta secuelas a veces, porque una persona, o sea, desde muy joven comenzaste a experimentar lo que es el maltrato, la violencia Que doméstica. nunca lo experimenté en mi casa. Exacto, y que venga una persona que estaba para protegerte y sea la persona que te haga daño y te destruya, Exacto. eso es difícil. Pero yo le doy gracias a Dios porque todo lo que me ha pasado me ha hecho más fuerte. Y Dios tiene siempre un Y Dios, y propósito. no, y que Él es el único que tiene el control en mi vida. Así es. Él ha permitido que todo esto pase por algo. Ujú. Y yo le doy gracias a Él, a Dios. Mira, Dios ha sido bueno conmigo, Dios es fiel. Y Dios escucha, Dios escucha. Cuando Así tú le es. pides con tu corazón Ujú. y sobre todo con esa fe que tú le pones a Él, Dios escucha. Claro que sí. Su palabra dice que Él siempre está atento a nuestras súplicas, sus oídos siempre están atentos a nuestras súplicas. Y como tú dices, que a veces uno le ora y uno no ve la respuesta en el momento y uno piensa que el Señor se olvida o que no escucha las cosas que tú le hablas, pero Él siempre escucha. Lo que pasa es que su tiempo es perfecto. Exacto. ¿Y cómo conociste de Dios? Me dijiste que aceptaste al Señor En internet, por Facebook. por Facebook, pero ¿cómo después, o sea, cómo te acercaste a Él? Porque yo incluso le escribí a las señoras con las que me arrepentí, ¿no? Y le pedía que por favor me ayudaran a buscar una iglesia. Ay, qué bien. Y ella, la iglesia más cerca que me buscaban era en Atlanta. Y a mí me era imposible, Claro, porque yo quería una estaba iglesia más latina. lejos. Ujú. Entonces, nada, en el 2022 me tocó un proceso médico, porque me tocó hacerme una cirugía. Y yo estaba en ese proceso. Cuando me tocó ir al hospital, hacerme la entrevista y hacerme los últimos análisis, la señora que estaba preguntándome de todo a mí me dice que de dónde yo soy, porque me escucha un acento como latino. Sí. Y yo le digo que yo soy de la República Dominicana. Y ella me dice, enfermera dominicana, espera que te la voy a presentar. Y ahí viene una señora, se llama Jackie. Ay, qué bueno. Y Jackie, hola, ¿cómo está? Me saluda. ¿Que eres de República Dominicana, no? Me dijo, sí, soy de Sosúa, Puerto Plata. Ah, yo soy de Santiago. Y digo yo, ay, qué bueno conocer una paisana aquí, porque yo pensé que aquí no había un Son dominicano. difíciles. Entonces ella me dice, ¿y tú vas a la iglesia? Y yo le digo, yo tengo 5 años aquí, tratando de buscar una iglesia latina, y yo no encuentro una. Y ella me dice, ¿cómo va a ser? Dice, mira, te voy a dar la dirección de una, que esa era la iglesia donde yo iba, donde ella iba, me dice. Yo no estoy asistiendo ahí porque yo asisto a la americana con mi esposo, pero te voy a dar el número de una buena amiga que ella te puede recibir cuando llegue a la iglesia. Y me dio el número de mi amiga aquí presente, Milky. Ay, qué bonito. Y ahí empezamos, Milky y yo, a hablar por teléfono, por WhatsApp. Y yo llegué, eso fue un jueves, y yo llegué muy ilusionada, porque yo iba a ir a una iglesia latina. Porque era lo que tanto anhelaba. Yo anhelaba una Sí. iglesia latina y Chris Beatty también. Sí. Entonces, yo fui ese domingo a la iglesia y yo llego y me quedo mirando y no encuentro a alguien que Porque no nos nunca no lo conocíamos, no, pero conocíamos. espérame. Jackie me mandó, quien te escribió fui yo, ¿te acuerdas? Porque Jackie me mandó tu Mi número. número. Entonces yo te escribí
pero no nos conocíamos No. personalmente. Entonces yo veía una señora cantando las alabanzas y ella me miraba y me hacía señas y yo le miro a Criberi y le digo, ya Criberi, mira, ella es Milky. Y la señora se me acerca y me dice, hola, yo te conozco. Y le digo, yo, tú eres Milky. Y ella dice, no, yo soy Vicky. Le digo, yo, no te conozco, pero conocía, estoy hablando con Milky, lo que pasa es que nunca la he visto. Ella me dice, no, Milky se está sentando ahí adelante. Y ahí fue y le habló y ya nos conocimos y desde ahí hasta ahora somos hermanas. Amén, así es. Hermanas, amigas, de verdad, la cual te aprecio mucho y tú lo sabes. Es igual. Y me alegro mucho, tú sabes lo que también Dios está haciendo en ti. Sí, después, ya después de ahí ya yo di un tiempo, porque yo decía, la otra vez que acepté a Dios, lo acepté por dolor, era por el dolor que yo tenía de que mi hermano estaba pasando por todo ese proceso. Eso fue lo que me hizo aceptar a Dios, pero yo decía, Señor, yo quiero conocerte, yo quiero aceptarte por amor, porque yo te ame, porque yo aprenda a amarte. Y ahí yo no sabía que mi hermana estaba orando por mí para que yo llegara a los pies de Cristo. Tú. Sí. Pero fíjate, Cris, que a veces el Señor va a usar muchas cosas para acercarnos a Él. Tú dices que tú sientes que te llamó, que lo buscaste por dolor, pero esa fue la manera que también Dios obró en ti. El Señor nos llamará muchas veces por amor, otras veces nos llamará por dolor, pero su propósito siempre van a ser maravillosos. Yo quería llegar a los pies de Dios amándole. Sí. Ya, y yo tengo una conexión con el Espíritu Santo, no desde ahora, es desde hace mucho tiempo. Mi papá, él asistía a la iglesia, él era cristiano. Mi sobrina, era hija de promesa, o sea, tu padre oró por ti. Y cuando yo estaba en República Dominicana, yo asistía a la iglesia y yo llegaba a la iglesia y yo, desde que empezaban las alabanzas, yo empezaba a llorar. Y yo decía, yo quiero parar, porque a mí no me gusta que me vean llorando, yo quiero parar, pero yo no puedo, no podía. Y aquí, cuando empecé a ir a la iglesia, me pasaba lo mismo. Yo escuchaba las alabanzas, pero no era unos lloros de tristeza, era como un gozo. Es que las alabanzas ministran, las alabanzas son la palabra de Dios y siempre el Señor a través de diferentes formas de las alabanzas va a hablar a nuestra vida, a nuestro corazón y sí, es así, uno se siente como con esa gratitud que se lo podemos, varias personas de diferentes maneras lo pueden manifestar. Pero cuando tú visitaste la iglesia por primera vez, que nos encontramos, que ahí nos conocimos, tú seguiste visitando la iglesia. Sí. Y pues quizás tú tenías, como tú dices, ese temor. Yo siempre oraba por ti. Siempre tengo ese temor de Dios, siempre. Pero yo no sabía que tú estabas orando por mí. Claro. Porque el día que yo acepté a Dios en mi corazón, eso no era algo planeado. Cuando el pastor hizo la pregunta de si alguien quería aceptar a Dios en su corazón, yo sentí como un empuje, como que alguien me empujó y yo me paré automáticamente. El Señor. Y yo decía, pero Dios, yo miro para atrás, así, pero no hay nadie. Y yo me paré y pasé adelante. Y fue algo muy, muy, muy hermoso. Luego vino el bautizo. Para mí fue algo maravilloso, que ay Dios mío, cada vez que piden, si alguien quiere llegar a los pies de Cristo, yo quiero aceptarlo todos los días. Es que después que uno conoce del amor, lo maravilloso que es Dios, fíjate que no sé si a ti te pasa, pero a mí me pasa. Yo digo, Señor, ¿por qué no te conocí antes? Exacto. Yo ¿Cuánto tiempo desperdiciado? Porque en el Señor uno es pleno, tú sientes que tu vida es completa. Y es algo como que uno anhela cada día más. Tú sabes lo que a mí me pasa mucho. Cuando hacen el llamado de fe, son momentos que a mí todavía me dan sentimiento, pero no un sentimiento de tristeza. Es como un sentimiento de ver
que la gente estamos lejos del Señor. Es un momento Mucho. tan hermoso donde nuestra vida La gente sentimos se lo que se piensa. transforma. Y a veces la gente lo piensa tanto, pero nosotros tenemos que seguir orando porque Exacto. nosotros no tenemos el poder para convencer, sino el Espíritu. Un Santo, ejemplo, exacto. mira cómo tú sentiste en tu corazón. Asimismo, a cada quien le llega ese momento. Exacto. Hay personas que lo sienten y a veces retroceden, se niegan a esa oportunidad por muchas razones, por miedo, por el que dirán, porque piensan que su vida ya no va a ser igual. Exacto. Al contrario, su vida va a ser mejor. mejor. O sea, el Señor no nos dijo que vamos a tener una vida perfecta, en el No. que la vida va a cambiar, que va a ser mejor. No, No vamos a la estar vida solos. cristiana es duro. Hay luchas, hay pruebas, pero sabemos a dónde refugiarnos. Que ya no estamos solos. Exacto. Yo siempre he dicho algo, yo tengo muchas cosas de las que me he arrepentido, pero de lo que yo más en mi vida me arrepiento es de yo no haber llegado antes a los caminos de Dios. Ese es mi mayor arrepentimiento que yo tengo. Yo digo, ¿y por qué yo no vine antes? ¿Por qué perder tanto tiempo? Si se siente tan bonito estar en los caminos de Él, tú sentir que tú tienes esa compañía y que tú tienes ese apoyo. Cualquier cosa, tú sabes que cuentas con Dios y que Dios no te desampara. Dios no desampara a sus hijos, ni deja que sus hijos mendiguen pan. No. Nosotros tenemos cada día que refugiarnos más y orar más. Tenemos que orar mucho por esas almas, así es. por nuestras familias que aún no están en los caminos. Sí. Duele Duele mucho cuando ve todavía la familia negarse a esa oportunidad, pero bueno, seguir orando, porque como te digo, uno simplemente es un instrumento. Exacto. Podemos hablarle, pero nosotros no tenemos el poder para convencer. Solo su Santo Espíritu es quien lo hace, y así como nosotros llegamos, sé que también nuestros familiares oramos que así sea también. Amén, así es. También fue un orgullo para mí que también la niña aceptó a Cristo y también se bautizó ya. Amén. Los niños míos también están bautizados, porque ellos están apartados, pero ellos fueron cristianos primero que tú. Primero que yo. Para que tú veas. Y ellos son muy creyentes. Ellos tienen mucho temor de Dios. Eso es importante. Los dos. Y fíjate que cuando te visitó Jenny, hace poco que pude conocerlo, sabe que estuvimos hablando de la palabra y eso, y yo te dije, yo veo en él un muchacho muy temeroso de Dios, lo veo que es receptible a la palabra, acepta la palabra, sabe, y es cuestión de seguir orando, y porque yo sé que tu anhelo es ese. Tanto mi esposo, y yo sé que él va a llegar, y que no es a mi tiempo, no, que es al tiempo de Dios, todo eso va a ser al tiempo de Dios. Así es. Y yo me quedo pensando, ¿desde dónde Dios me ha sacado a mí? Wow, que tu historia, fíjate que lo que pasa es que las cosas como que se olvidan a medida que pasa el tiempo y los años, pero vivirla, trasladarse a ese momento y vivir todo eso, ese reencuentro de llegar hasta donde tú te encuentras ahora, hasta donde Dios te trajo, lo que Dios ha hecho en ti, es algo que tú dices, Señor, gracias, nunca lo imaginé. Es que eso, recordar es lo que te confirma todo lo que Dios ha hecho en ti. ¿Qué tú le dices a tu yo de atrás, de esa niña atrás? ¿Qué le dice? ¿Qué cambiaría? ¿Qué cambiaría? Yo digo, yo cambiaría, porque es que yo era muy sumisa no voy a ponerle nada malo a la palabra sumisa, pero en ese sentido yo fui muy, muy sumisa y no escuché palabras de quien yo debía. Por ejemplo, consejos de mi papá, de mis hermanos, de mi hermana mayor, sobre todo, de mi abuela. Eso cambiaría. Sí. Me arrepiento de haber estado con ese hombre, me voy a arrepentir toda la vida, pero nunca me arrepiento de haber tenido mis hijos. Sí, porque ahí es que está el arrepentirse, tú dices, claro, pero no si lo hubiese tenido mis hijos. Exacto. Y si volvieran a nacer
y pudiera volver a tener a mis hijos, lo hubiera tenido de la Sí, misma edad. sí. No me arrepiento de haber... No, es que está bien joven para esos niños, esos muchachos. Sí, yo, si volviera a nacer y Dios me dijera, ¿quieres, a qué edad quieres tener tus hijos? Yo quiero tener mis hijos a la misma edad. O sea, no, O no sea, cambiaría jugar nada. con la muñeca. No, jugaría con Randy y con Jenny toda mi Con vida. dos. Me quedé cuando dijiste algo porque te pude de ver lo emocional que fue para ti cuando me lo estaba explicando, te contuviste, pero pude ver que para ti fue un momento muy difícil cuando me dijiste que te viste encerrada por primera vez en tu vida pasar por ese proceso. No se lo deseo a nadie, de verdad, no me imagino qué tan duro fue para ti. Y cómo, gracias a Dios, cómo Dios te permitió salir de ahí, lidiar, o cómo fue esa primera vez que se abrió esa puerta para tú estar ahí adentro. Es que, ¿Cómo fue tu vida? es que lamentablemente en nuestro país la justicia se vende mucho, muy Sí, rápido. pasa eso. Yo tuve ese problema, no fue mi culpa. O sea, Ujú, la casa donde vivíamos, te lo voy a ujú, explicar así un poquito, estaba a mi nombre, era ujú. mi casa. Entonces, como ya te había contado que como él era Sí, sí, agresivo. no, y que él era una persona maquinadora y muy malo. Él hipotecó la casa, pero él no hipotecó la casa. Él mostró la casa y hipotecó otro terreno. ¿Me entiendes? Entonces el problema es que a quien se lo hipotecó era hermano de una persona muy influyente en el gobierno en ese entonces. Como se dio cuenta, esa persona se dio cuenta de que yo tenía toda la de ganar porque la casa era mía y yo no hice ningún problema, yo no hipotequé mi casa. Claro. Y, o sea, yo no había hecho ningún trato con él, Ujú. no tenían por qué quitármela a mí la casa. Entonces, como ellos vieron que yo la tenía de perder, ellos compraron al fiscal en ese momento. Qué triste. Yo fui con mis abogados a la cita y ellos no dejaron que mis abogados hablaran para nada. Entonces ahí mismo en la misma cita Me fue que dijeron, ellos te metieron el presa. fiscal me dijo, no, esto se acaba aquí, ella está Ay, presa qué preventiva. triste. Me dijo, ella está presa preventiva y yo me quedé en shock. Yo me había ido con una primita mía que en ese entonces tenía como 15 años y un señor que iba conduciendo para llevarme. ¿Y qué edad tú tenías en ese tiempo? Yo tenía como 18, 19. Bueno, ya era mayor de edad. Claro, si hubiera sido menor no me pueden encerrar. Sí. Entonces me encerraron lejísimo de mi casa. Y me llevaron no me llevaron a un cuartel a hacerme nada, no, me llevaron directamente a una fortaleza. La fortaleza es donde te llevan antes de meterte a No, prisión, ¿verdad? en prisión. La Las fortalezas prisión. son como las cárceles. Cárceles. Pensé que era Cárceles. como antes y después te No, primero trasladaban te para tienen allá. que llevar a un cuartel y del cuartel es que hacen los trámites para llevarte a una Pero cárcel. también violaron muchos Muchos derechos. derechos. Claro. A mí me llevaron directamente a una cárcel el mismo día porque ellos lo que querían era asustarme a mí para que yo cediera. Entonces, uno de los abogados míos era mi tío, hermano de mi mamá, y había un buffet de abogados que se le había puesto, ¿sabes?, para que llevara mi caso, y no dejaron hablar a ninguno. El fiscal dijo, no, aquí no hay nada que hacer, ella está presa preventiva. 19 días y estuve presa con asesinas, con narcotraficantes, con violadoras, con secuestradoras. Y ahí eso era algo demasiado me fuerte imagino, para mí. pero alguien te faltó respuesta, o sea, una de esas mujeres que te trataron bien. O sea, había una que yo no le gustaba y esa era la que le decían la aprobó, o sea, la que estaba encargada porque estábamos en una cárcel que era cárcel de mujer y de hombre. Nosotros éramos 16 mujeres. Pero estaban todos juntos. Sí, pero nosotras se dividía con la de los hombres. Y encontré mucho apoyo ahí adentro, muchas mujeres que la verdad estaban ahí igual que yo, sin haber hecho nada. En las cárceles hay muchas personas que están presas injustamente. Sí, por eso en mis oraciones siempre pongo claro a la gente, que sí lo necesitan. los presos.
Déjame decirte, ahora que tú dices eso, para el Señor eso no es desconocido, porque Él no manda a velar por los huérfanos, por las huérfanas, por las viudas y por los presos, porque Él sabe lo que carecen esas personas. Él sabe que siempre van a necesitar de una mano amiga y no desampara. Y yo duré 19 días. Gracias a Dios, mi familia siempre estuvo ahí. La primera vez que fueron a visitarme, porque nadie sabía por qué yo estaba ahí. Solamente la dejaron presa, solamente. Ay, pero qué abuso. Mi hermana se quedó con los niños y al otro día empezaron a organizar la visita. Ay, y fue tanta gente. Mira, mi papá trabajaba en la fábrica de queso de allá de Sosúa, donde hacen la mantequilla de Sosúa. Y ellos tenían su propio autobús. Mi papá era el jefe del sindicato en ese entonces, y él cogió la guagua, y la guagua fue llena. Ay, pero qué motivo lo que me dices cuando recibiste todo ese visita. Mira, yo tenía todos esos días antes de que ellos llegaran, y lloraba todos los días. Ese día, porque yo me fui muy elegante, yo me fui con pantalón así, yo no me imaginaba nada de eso. Y cuando yo llegué, ahí hacía tanta calor, y una de las presas me dijo, mira, yo te presto ropa si te quieres bañar. Ay, creo. Pero lo que me prestó fue una faldita que se me veía todo. Ay, uno se ríe ahora, pero sí, pero yo lo agradecí. Pero no digo, no se ríe porque pasó, pero para ti fueron momentos difíciles. Claro, entonces. ¿Y te pusiste la faldita? No tenía otra opción. Una faldita así que se me veía la mitad de la chapa. Pero por lo menos me ayudó. Fue solidaria contigo. Exacto. Claro. Entonces, cuando llegó mi familia a visitarme, a ellos no lo dejaron entrar. A mí me sacaron porque ellos eran demasiado. Y lo entraron en un cuarto y todos se pusieron así, todo. Alrededor. Y me llevaron cosas, me llevaron compras, me llevaron muchas cosas. Y cuando me sacan, que yo entro, están todos, que me ven, empiezan todos a llorar. Y yo le digo, aquí yo no quiero a nadie llorando, demasiado llorado yo. Era duro. Era duro, pero yo era la que estaba dentro. Sí, quizás tú no querías ser sensible. No, y que no quería verlo a ellos llorando. Mi papá llorando, no quería. Claro. Y yo decía, yo no quiero ver a nadie aquí llorando, yo simplemente quiero que me vean, que yo estoy bien, que yo estoy fuerte, nada me ha pasado. Ay, pero fue duro, fue muy duro. Gracias a Dios que todo esa fue la gota que colmó el vaso. A partir de ahí yo dije, no, haz tu vida, yo voy a hacer la mía, no te quiero en mi vida más. Entonces a partir de ese momento jamás ya volviste a estar con esa persona. Nunca más volví a estar, pero sí me encontré con él, en España. Oh, ¿él fue hasta allá? Él fue a España. ¿Pero a buscarte? No, no, porque cuando eso me pasó yo no estaba, él no estaba en el país. Oh, él no estaba en el país. Okay. Pero espérame. Él no estaba en el país, pero cuando él se enteró de lo que te estaba pasando, ¿sí fue más o menos a verte? No, él consiguió el número de una chica dentro de la cárcel y él me llamaba. Y él me llamaba llorando. También se sentía a lo mejor. Sí, porque no, él se sentía culpable, porque él sabe que fue el que lo hizo, no yo. Y yo le decía, no, tranquilo, no llores. No, que yo voy a salir de aquí, yo no he hecho nada, porque yo me voy a dejar aquí. Y a mí me soltaron bajo fianza. Pero como ellos sabían que yo no había hecho nada, que no era culpa mía, me pusieron, no me pusieron orden de salida, impedimento de salida. No, o sea, te dieron libertad, lo mejor sin ninguna restricción. Me pusieron fianza, pero no me pusieron ninguna restricción. Entonces, después que yo decidí dejarlo, ahí fue que él llamó a mi mamá y le dijo que él iba a ir a República Dominicana y me iba a matar a mí, y iba a matar a los 2 niños y después se iba a matar a él. Ay, no, qué triste. Gloria a Dios que te libró. Gracias al Señor que te libró de esa persona que pudo apartarte, porque claro, tu vida estaba en riesgo, tanto la tuya como la de tus hijas. Sí. Te enfermaste también fuertemente en España. Creo que también viste ahí la mano de Dios obrar en ti. En España yo tuve muchas complicaciones. Yo estuve en depresión, yo estuve en ansiedad. Y cirugía, me hicieron una cirugía y ahí Dios puso ángeles en mi camino. Amén. Que todavía, o sea, Dios puso ahí una hermana de otra familia. O sea, que una muchacha que ella me cuidó sin nada a cambio.
porque mi mamá se tenía que quedar con la niña y no podía estar conmigo en el hospital porque la niña era chiquita y no la dejaban, no la permitían porque tú sabes que hay muchos virus. Sí, claro. Y ella se ofreció, yo no la conocía, dominicana, de allá de un pueblo de Santo Domingo. Se ofreció a cuidar la niña. A cuidarme a mí en el hospital. Mientras tú estabas hospitalizada, ¿y cuánto tiempo duraste en el hospital? Normalmente con la cirugía duré 5 días, pero después de ahí fue una relación tan bonita que ella es mi hermana y la amo. Vuelve y se repite lo que dice la palabra, que el amigo es como un hermano en tiempos de angustia. Pues ella es mi hermana y la amo con locura. Ella siempre ha estado ahí para mí hasta ahora. Amén. Hasta ahora. Y me imagino que así será. Y así seguirá siendo, si Dios lo permite. Cristiana también. Qué bueno. Y nada, yo pido mucho a Dios por su vida y de verdad que tu historia de vida, eres de una mujer valiente, luchadora. Sé que no sigue persistiendo porque eso es algo que nunca se detiene. Un mensaje final para ya que tú le puedas dejar a estas jóvenes que quizás están pasando, no lo sabemos, solo Dios sabe, ¿verdad? ¿Quiénes se pueden encontrar en esas situaciones? ¿Qué le dirías tú? Porque tú pasaste por eso. ¿Qué le diría a esas personas? ¿Cómo pueden salir adelante? ¿Dónde pueden refugiarse? ¿Cómo pueden buscar esa ayuda para correr por su vida? Primeramente las jovencitas que están pasando por lo que yo pasé, que escuchen los consejos de sus mayores, de sus padres, y que no actúen por su propio entendimiento, que eso nunca nos lleva a nada bueno. Tenemos siempre que buscar de Dios. A las demás personas que busquen de Dios, el mejor refugio que tenemos en esta vida es Dios. Que pongan todos en las manos de Él. Todo lo que quieren hacer, lo que quieren lograr, primeramente en las manos de Dios. Así que no sean sabios en su entendimiento. Que muchas personas quieren cosas y la hacen atento a ello, y después cuando la va mal, están culpando a Dios porque Dios no le permitió. Pero nunca le pidieron a Él que le ayudara en eso. Claro. Pongan todo en las manos de Dios. Dios es fiel, Dios es bueno y es el único apoyo que tenemos siempre, siempre. Así es así. Él es fiel en todo momento y en todo tiempo. Amén. Y como dice Cris, y tú también te encuentras en esa situación porque sabemos que hay muchas personas padeciendo ahora mismo a lo mejor por en esa situación. Sí. Hay muchas niñas, hay muchas mujeres que quizás están sufriendo en su hogar, no encuentran una salida. Quizás la persona que pensaban que iban a estar con ella, que la iban a cuidar y a proteger, son quizás las primeras que ella siente que la están lastimando. El ser humano siempre te va a pagar de esa manera, no todos, porque Dios no ha puesto un corazón para dar amor, pero tristemente todo el mundo no siente en su corazón dar amor. Exacto. Y el único que te puede brindar ese amor y esa seguridad siempre es Dios. Pero si tú te encuentras en ese momento, refúgiate en Él, órale que te dé la sabiduría, que te dé la fortaleza, y de verdad que Él va a sacarte de ese lugar. Así es. Te mandamos un abrazo, si en dado caso está pasando también por esa misma situación. Es una situación que me imagino que es difícil, no se le desea a nadie, pero sabemos que también Dios está en control y que Dios te va a dar las herramientas necesarias para que también tú puedas librarte de este tipo de personas. Amén. Y seguir adelante, porque te merece eso y más. Amén. Eres muy valiosa y eres una joya muy preciosa para Dios. Así es. Gracias por acompañarnos, gracias por llegar hasta acá. Que Dios te bendiga y te deseamos que la pases muy bien. Amén.